Jerte, hoy es 16 de agosto de 2023. Frente a esta pregunta, que quizás es una pregunta mal planteada por ser una pregunta deontologizante o moralizante de si es Aristipo un irresponsable. Y digo mal planteada es porque le estamos exigiendo una categoría moral a Aristipo, de quien sabemos previamente es un inverecundo y un inmoral. Para él no hay morales sagradas en sí mismas. Pero no importa, digamos, pues no importa al menos para este pequeño contexto. Decíamos, es Aristipo un irresponsable por no hacerse cargo de un hijo que se le endilga y que él no niega. Dije en el video anterior la respuesta que la respuesta era desde la lógica aristipea muy simple y es no me causa placer y punto. Y segundo, que digamos, no creo que la gente deba leer filosofía y en general nada en la vida tratando de exigirle al otro o a lo leído o al texto o al personaje del texto que cumpla con las nociones morales del lector. Y creo que en general con la vida misma, yo creo que uno no debería andar por la vida exigiéndole al otro que cumpla con las convenciones deontológicas que yo estoy teniendo en un momento determinado, las cuales podrían cambiar cuando la vida me dé un golpe o me canse yo de mis creencias. Pero bueno, la cuestión es otra. Estaba pensando en Sócrates en el Fedro. Hay un momento, ya no recuerdo en qué parte, esto es de memoria, y entonces también hay que dudarlo un poco. Sócrates dice que él ha elegido, creo que es el bien o la belleza o la filosofía al menos, y que no quiere distraerse. Él pide que no se le distraiga del asunto que ha elegido, que en su caso es la filosofía. Y que los otros asuntos que lo distraen, las ocupaciones, le parecen molestas y trata de rehuirles a esos asuntos que lo distraen de la decisión tomada. El emperador Marco Aurelio en las Meditaciones dice algo interesante y similar, también de memoria. Él dice algo así como, tú sigue tu deber y lo demás que no te moleste y no te importe, es algo como así. O ni siquiera tú, yo que lo habla en yo he elegido mi deber, lo demás no me molesta o no me atañe. Insisto, todo esto de memoria. Quizás haya que entender la respuesta que da Aristipo, más o menos a quien le endilga que tiene por ahí un hijo del que no se quiere hacer cargo, y él responde de una manera muy chocante o muy desobligante para las concepciones morales de que toda vida es sagrada y todo padre debe asumir la paternidad, etc. Él responde que pues está bien, es posible que se sepa que ese hijo es mío y que ese hijo provino de nosotros, pero del mismo modo en que sabemos que las lombrices que expulsamos o las flemas que expulsamos sabemos que son de nosotros, pero las expulsamos por inútiles. Es decir, pese a lo chocante que pueda ser para algún lector esa respuesta, creo que lo que hay detrás tiene que ver como con lo que estoy explicando de la postura socrática y con la postura de Marco Aurelio, y que no contradice lo que afirmé en el video anterior. Si Aristipo ya había tomado una decisión filosófica, y esa definición filosófica en últimas viene a ser una definición por lo que cada filósofo considera el bien, creo que eso es muy interesante. Cada filósofo tiene como una especie de significantes de verdad desde donde se explican todos sus actos, qué es lo bueno, qué es lo justo, etcétera. Eso lo podemos decir, esto lo es para Sócrates, esto otro es para Marco Aurelio, pues para Aristipo era el placer. Y ahí hay una definición de filosofía, y es una vez tomada la decisión de qué es el bien hacia el cual debo tender, o más bien
¿Qué es aquello que entiendo como bien y de lo cual extraigo todos los beneficios de lo que es bueno? Pues entonces el resto me distrae, como más o menos dirían Sócrates y Marco Aurelio. Ahora, si la decisión de Aristipo fue el bien sumo es el placer y lo bueno son los placeres que extraigo, y si un hijo, la crianza de un hijo me distrae de ese placer y de ese bien, pues entonces debo seguir mi decisión filosófica y no aquello que me lastra o que me desvía o que se me hace molesto. Insisto, independientemente de si el lector del texto o si de cualquiera que escuche, digamos, los videos, sienta como reprochable la respuesta que da Aristipo. Eso es otro tema. La pregunta no es por la moral del lector o de quienes escuchan los videos y atienden los videos, sino de la moral de Aristipo en sí misma, sin calificarla desde afuera. Yo creo que hay una definición de filosofía, y primero entendiendo que también son otros tiempos, otras lógicas, otros valores. Bueno, no importa. Lo que quiero decir es, hay una definición de filosofía que quizás pueda extraerse de este fragmento, y es: la filosofía es haberse preguntado ¿por qué es el bien? Y una vez habiéndose respondido qué es lo que entonces entenderá por bien, hay que arrojarse a ello no, sin miramientos, sin importar a quién le guste o a quién no le guste y sin importar las consecuencias que eso tenga. Lo vemos en Sócrates, habiéndose arrojado a la filosofía y a la búsqueda del bien y de lo justo y de lo bello y de lo divinal posible para el hombre. En el Fedro, cuando dice: yo ya tengo, digamos, esta decisión y el resto de cosas que me desvían me molestan, por favor déjenme tranquilo, no me molesten. Es algo como así, pues es una paráfrasis muy mal hecha. Lo mismo vemos en Marco Aurelio en sus meditaciones cuando dice: yo cumplo con mi deber, el resto no me atañe o no me molesta no tiene que ver conmigo. Y creo que de alguna manera podemos entender la respuesta aristipea, chocante o no, coincidente con nuestras morales o no, es otro tema, pues es que lo que me es innecesario, una vez he tomado la decisión de qué es el bien, en el caso de Aristipo será la consecución del placer a toda costa, pues lo otro me será inútil. Hay una definición de inutilidad, es que yo estaba pensando, ¿por qué califica de inútil el nacimiento humano? Y yo creo que que me estaba planteando mal la pregunta. Aristipo no está diciendo que los nacimientos humanos sean inútiles, sino que para él, una vez había decidido vitalmente arrojarse al placer, que era su ética filosófica, se le aparecía como inútil el hecho de sentarse a criar un hijo. Y dije el video pasado, para él sería tan inútil sentarse a aprender metafísica con Sócrates, porque eso le dilataba las posibilidades de placer, las estaba perdiendo por pensar en futuros, en ascesis, en ejercicios, bla, bla, bla. Y lo mismo un hijo. Ya no puedo pensar en mis placeres por crear este hijo, ya no puedo hacerme cargo de mis placeres eh, por, por hacerme cargo del hijo. Entonces, claro, Aristipo es un egoísta. Sí, Aristipo es un egoísta. La palabra egoísta es necesariamente negativa y no, insisto, eso habla de la moral de quien califica. Como dice Max Stirner, la palabra egoísmo se volvió para el humanismo un defecto, o lo volvieron un defecto para poder justificar la dominación de la sensación de colectividad. En otros videos quizás pueda hablar de Max Stirner y del libro Lo único y su propiedad. Los antiguos, de hecho, Platón y la época de Platón llamaba a los egoístas idiotas, por pensar en sí mismos, en lo propio, en los beneficios propios y no en la comunidad. Idioma en griego es lo propio, de donde nos viene idioma. Idiosincrasia también tiene esta palabra de idion. Idion es lo propio, lo que es mío, lo que me pertenece, lo propio, ¿cierto? Entonces, claro, con seguridad que a Aristipo lo tacharon de idiocia, de idiota, pero a él no le importaba. Es decir, en la filosofía
no puede haber temas prohibidos y no puede haber temas tabúes. Y esto me parece importante, la filosofía no puede ser tratada moralmente. Ay, es que hay temas que la filosofía no debería hablar, pues hay filosofía del egoísmo, incluso hay filosofía del suicidio, de la muerte, hay defensores de la muerte. Uno de estos era Hesías de Cirene. Y aquí hay otra cosa, quizás la afirmación de Aristipo de el nacimiento de los niños como inútil, quizás también haya una definición de vida que vaya a interpretar Hesías de Cirene para decir al final que es preferible la muerte y no la vida. Pero eso es otro tema, eso es de las escuelas cirenaicas, una de las ramas que son los hegesiácos y de la que iremos hablando en otros videos futuros. Por lo pronto, quería, digamos, me quedé pensando, no me abandona, digamos, el malestar de la pregunta por esta respuesta de Aristipo. Y es que creo que yace en esta respuesta de Aristipo una definición de lo que la filosofía es. Filosofía será, en el video pasado di una definición de filosofía completamente problemática y es el recubrimiento retórico con el cual se justifican los gozos y pavores de cada individuo. Es decir, que puede haber filosofía según esa definición de lo que sea. Y de hecho lo vemos en el simposio de Platón, hay filosofía por cada personaje. Y yo creo que cada ser humano está llamado a buscar su filosofía. Pero hoy doy otra definición de filosofía. Hoy no, es que en este video doy otra definición de filosofía. Si en el pasado dije, filosofía será la justificación retórica de los miedos y pavores de cada individuo, es decir, donde cada individuo justifica aquello a lo que le teme llamándolo virtud y sus gozos llamándolos virtud. Como por ejemplo con Platón, Sócrates le temía al placer, llamó virtud a la continencia, que es de lo que lo acusa Nietzsche. Aristipo consideraba bien el placer, pues lo llamó virtud. O podríamos decirlo, le tenía miedo a hacerse cargo de las consecuencias no placenteras de sus acciones, las llamó huidas o las llamó inutilidades, lo que fuere. Entonces di una primera definición de filosofía completamente problemática, hay miríadas de definiciones de filosofía. Hoy daré otra, o esta vez daré otra. Filosofía para el mundo antiguo será haberse hecho una pregunta fundamental, ¿por qué es el bien? Y habiendo encontrado o atisbado una respuesta, arrojarse de lleno hacia esa definición de bien, a la persecución, a la prosecución de ese bien, para examinar sus consecuencias, no importando lo que los demás opinen de eso en algún punto, y asumiendo todas las consecuencias de ese arrojo. Para Aristipo, el arrojo al bien que había elegido era el placer, entonces, lo siento, el hijo ya me desvía, la crianza de un hijo me desvía. Creo que así podría explicarse esa respuesta. ¿Y en qué sentido él entiende como inútil el nacimiento? Creo que él no está diciendo ahí que todos los nacimientos son inútiles, sino que son inútiles los nacimientos para él o para todo el que entienda, digamos, la filosofía sirenaica, hedonista sirenaica, por cuanto lo alejan del placer. Y no se trataría solo de los nacimientos, también filosofar con Sócrates en términos místicos, discutir sobre el concepto de amor en Homero, debatir si se debe tomar vino tinto o no en verano. Para eso él eran tonterías. Es decir, él pone en un mismo costal todo aquello que no le causa placer. Es igual de insulso. Y creo que en ese sentido él habla de lo inútil. Inútil no es que nazca un niño, inútil es todo aquello que no me traiga placer. Insisto, porque sé que esto es difícil de entender, no me estoy refiriendo a la moral de quien lea, a la moral del lector, y no me estoy refiriendo a la moral de quienes atiendan estos videos. Cada quien puede tener sus opiniones morales, sus posiciones existimativas o hipolépticas, y juzgará, Aristipo es un estúpido, Aristipo es un irresponsable,
no son sino justificaciones de un vividor. Pues es que ya reproches se le han hecho durante toda la historia de la filosofía occidental, a Aristipo, a los cínicos, a los epicúreos. Entonces, yo creo que un reproche más no está no está de más. Lo que quiero decir es que más allá de si cada quien reprocha a Aristipo y a sus actos, habría que preguntarse por qué, o si su lógica es correcta, qué lo lleva a responder de ese modo. Yo creo que ya esta segunda aclaración me satisface un tanto más, que no es excluyente del video anterior. Yo creo que, digamos, es una especie como de ampliación o de enriquecimiento de la respuesta anterior. Hay una respuesta ante el bien, que es el placer, y asume las consecuencias, el resto lo desvían. Me fundamento en modos de pensar como el de Sócrates en el Fedro o de Marco Aurelio para determinar una definición de filosofía, como un arrojo, como una determinación. Como cuando alguien se casa, se supone, o como cuando alguien tiene una pareja, se supone, que ya ha tomado una decisión porque ha considerado que esta mujer o esta otra persona es su pareja, y entonces en teoría ya no miraría a otras o no debería mirar a otras porque ya ha elegido decididamente hacer su vida con esta otra persona. Digo en teoría porque en la vida real eso como que la gente no lo cumple mucho. Hacen promesas que no pueden cumplir o hacen promesas que en su momento creen que pueden cumplir. Pero eso es otro tema. Creo que lo que estoy planteando aquí es como una especie de analogía. La filosofía es como una especie de la filosofía antigua. Que la filosofía después de los tiempos grecolatinos es otra cosa. Pero la filosofía grecolatina, la filosofía antigua, estoy haciéndole una analogía como con el amor, es como un amor decidido. Este es mi objeto de deseo. La palabra objeto para mí no tiene un significado peyorativo. Es muy hermoso, de ahí la verdadera dimensión es la de hacerse objeto pues para el otro. Para mí no pasa por la definición ramplona de la revolución industrial, de la cosificación como dice Noé. Para mí la palabra objeto tiene otra dignidad, otra estatura. Y la palabra cosa. Bueno, la palabra res, la palabra pragma, pero otro tema. Habiendo decidido cuál es el objeto de deseo, cuál es la cosa erótica, lanzarse a ella. Es decir, que la filosofía sería un acto amoroso decidido. Y aquí discúlpenme, traeré el neologismo zarros, tener el vigor, el zarros. La filosofía sería como una especie de arrojo, de aventura, decidida por ese bien, por eso que se considera bonito, bello y de lo cual puedo cambiar mi existencia. Porque es que la filosofía no es un asunto teorético como al estilo de Hegel para elaborar sistemas que lo expliquen todo y ya. No, la filosofía tiene como fin último y fin primario la existencia del individuo, que yo pueda vivir bien y felizmente en la medida de lo posible. Entonces Aristipo hace una elección, el resto estorba, el resto es inane, el resto es fútil, el resto es óbice para mi bien. Como pedía Sócrates, no quiero distracciones, ya sé hacia dónde tengo que caminar. Marco Aurelio dice lo mismo, yo cumplo mi deber, ya sé cuál es mi deber, es el estoicismo, es seguir eso que él llama ¿cómo es que le llama? Hegemonicón, lo hegemónico, es el principio rector, ya sé que es xero pioine tu hegemonicón, y es arrojarse a eso con zarros. O sea que la filosofía es un modo épico, arriesgado, valeroso, heroico de vivir. Eso traerá detractores, enemigos, juicios. Pues a Sócrates lo mataron, a Marco Aurelio cuántas cosas no le pasarían por ser emperador y sobre todo por creer en el estoicismo. Pero bueno, creo que hay una definición de filosofía entonces aquí, de arrojo. Lo que Aristipo está mostrando es su fidelidad con su amor, aun cuando a muchos esto pueda parecerles deleznable. Muchas gracias por atender este video. Aftaizan
Ya, 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 hasta una próxima, si es que hay una próxima, Jérete.